Gloria a Dios. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Buenos días, Dios los bendiga. Eso, así como si hubieran alabado al Señor con gozo y con alegría. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Díganle a la persona que tiene a su lado: hoy el Señor tiene una palabra hermosa, así que me vas a dejar recibirla. Dígale: no me vaya a distraer por los ministros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hace rato que no teníamos un tiempo tan lindo de alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy aquí a aeróbicos espirituales. Gloria a Dios. Ese zumba cristiano está poderoso. Gloria a Dios. Así que quiero invitarle por favor a que le comparta a otros también. Y si hay alguien por favor que me ayude a escribir el pasaje y de pronto algún comentario que quiera hacer, por favor le invito. El título en esta mañana de algo que aprendí, la verdad es como decía por ahí, 80 años en el Evangelio, y fue algo que me sorprendió, pero que se pone uno a investigar y a estudiar, hermano, y aprende uno mucho. El título en esta mañana, para los que les gusta tomar nota, y espero que todos les guste como siempre tomar nota, el título es: te van a matar. Pero si yo soy líder, así se titula: te van a matar, pero si yo soy líder. Te van a matar, pero si yo soy líder. Quiero que me acompañe, si es tan amable, a Éxodo capítulo 4. Si ustedes recuerdan muy bien, la historia bíblica nos señala cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor en el monte, en la zarza. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se le revela y todo el tema y todo. ¡Ay, qué chévere! Todo lo que el Señor le dice en el capítulo 4 del versículo 1 al 17. ¿Quién era Él? ¿Cómo se identifica? Y quiero ponerles primero en ese contexto. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, que del versículo 18 al versículo 31, que va a ser nuestro texto base, Éxodo 4, del versículo 18 al verso 31, nos va a enseñar algo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, pero que quizás en algún momento desconocemos, o como decimos por ahí, nos hacemos los de la vista. Vamos a leer el pasaje primero. Amén. Éxodo 4, verso 18. Dice la escritura, hay un título en algunas Biblias que dice: Moisés vuelve ¿a dónde? A Egipto. ¿A dónde? A Egipto. Vamos a leerlo rápidamente. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Tomó qué? La vara de Dios en su mano. Y dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, dice allí, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás al Faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes de ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 24. Aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarla. Subraye eso.
Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Gloria a Dios. Y dice la palabra: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor. Dice las palabras que el Señor le enviaba y todas las señales que había dado. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas estas cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén y amén. Yo quiero que en esta mañana cierren sus ojos por un momento, los que nos están viendo también, y le pidamos al Señor sabiduría, discernimiento para poder comprender y entender esta palabra. Amén. Padre Celestial, en esta hora te queremos honrar, te queremos bendecir y queremos presentarnos y pedirte que el Espíritu de Dios, que el Espíritu del Señor nos hable, nos haga entender lo que tu palabra quiere para nuestras vidas. Puede que a veces sea difícil comprenderla, pero queremos que tú nos lo reveles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos que los que están aquí saben y están convencidos que Dios los ha llamado para servicio? Amén. Levante su mano. Contaditos, falta un poco. Pero acuérdense que la palabra del Señor nos dice que el Señor a nosotros nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. O sea, dígale a la persona que tiene a su lado: no hay excusa. No hay excusa. O le sirves o le sirves. O no sirves. Gracias, Isabelita. Y si usted se da cuenta, el contexto, como les decía inicialmente, es Moisés es llamado, el Señor se le revela, el Señor le habla, lo escoge, que él va a ser el libertador. Después de un proceso, escúcheme muy bien, que ese hombre tuvo 40 años siendo egipcio, teniendo la cultura egipcia, teniendo las costumbres y el idioma egipcio. Él no era siervo, a él le servían. Y si usted recuerda, la palabra del Señor dice que cuando él vio una injusticia que estaban haciendo con uno de los israelitas o uno de los hebreos, la palabra dice que él le dio piedra y mató al egipcio. Y si usted recuerda muy bien, la ley egipcia decía que podía ser quien sea, pero podía ¿qué? Morir. Había una pena de ¿qué? De muerte. Y él huye y se instala en un territorio llamado Madián. Y ahora él vive 40 años allá. Imagínense, 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Y él era ¿qué? Hebreo. Y nunca se identificó como un hebreo. Su ADN era hebreo, pero su cultura era ¿qué? Egipcia y madianita. Y el Señor lo llama y el Señor le dice: gloria a Dios, como probablemente Dios lo ha llamado a usted al servicio, y usted: amén, gloria a Dios, aquí estoy, quiero servir, quiero hacer. Pero resulta, pasa y acontece que cuando Dios quiere llamarnos, necesita tratarnos, necesita hacer en nosotros cosas.
Y lo primero que encuentro en este versículo 18 del pasaje que hemos leído, del capítulo 4, mire, el Señor se le revela a Moisés. Pero algo que Moisés hace, y yo probablemente uno se pone a analizar, es su naturaleza, lo que en él estaba impregnado. Versículo 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. ¿Sabe? Si usted recuerda, viene a mi mente este pasaje. ¿Se acuerda cuando el endemoniado gadareno es libre? ¿Sí están conmigo o no? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? El hombre le dijo: yo quiero irme contigo. ¿Y Jesús qué le dijo? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Se acuerdan la experiencia de la mujer samaritana? ¿Qué hizo esa mujer? Empezarle a contarle a todo el mundo lo que el Señor le había dicho. Y resulta que Moisés, después de tener una experiencia personal con el Eterno, con el Creador, no le cuenta a Jetro, porque eso me puse a estudiar. Moisés se quedó callado. Así hay muchos cristianos. El Señor sana, el Señor hace algo maravilloso y se quedan ¿qué? Calladitos. Porque Moisés no le dice aquí, según el pasaje, Moisés no dice, y Moisés se fue y volviendo a su suegro, le contó todas las cosas. No. ¿Qué dijo? Voy y le dijo: suegro, muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí. Usted es una bendición, pero me voy a regresar ¿a dónde? A donde mis hermanos, que están en ¿dónde? En Egipto. Cuando yo no tengo o no soy libre, yo hablo o yo guardo cosas. Más bien, yo callo, yo omito cosas. Y algunos dirán: no, es que Moisés era reservadito. Jetro le extendió su mano. Jetro, poniéndome a analizar, Jetro fue un hombre que amaba a Dios. Siendo un sacerdote madianita, amaba a Dios con todo su corazón. Y era sacerdote. Como yo no voy a ir, pues, y es que es el problema de muchos hoy en día, que se creen líderes, que se creen con llamado y no quieren tener una cobertura. Cuando vive el Señor en cuya presencia estoy, que el Señor nos empieza a hablar. No quieren cobertura, quieren hacer todo oculto, quieren hacer todo tapadito. Me voy para otra iglesia porque es que este fin de semana va a haber un congreso allá de liberación, va a haber alguien que es un super hiper mega apóstol. Y si usted no pide cobertura, hermano, usted no sabe, con todo respeto, que le pueden enseñar. Recíbalo. Y el que me está viendo, recíbalo, porque no nos sujetamos. Moisés comenzó desde un comienzo ¿a qué? A cometer estos errores. Ahora, me puse a analizar. Probablemente Moisés dudó, a pesar de esa experiencia, porque si usted recuerda, cuando Moisés tuvo esa experiencia con el Señor, Moisés a toda hora le ponía excusas al Señor. Pero Señor, no sé hablar, pero es que no sé qué, pero es que sí sé cuándo, y será que sí me van a creer, será que no me van a creer. Cuando tú tienes, escúcheme muy bien, se lo digo en el amor del Señor, cuando usted tiene un encuentro con Cristo, Cristo rompe todo. Y las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tu palabra del Señor. No se ponga, hermano. Si usted no ha cambiado, perdóneme, es porque usted no ha muerto a su carnalidad. Probablemente tuvo miedo. Probablemente Moisés dijo: no, pues que si yo le cuento a mi suegro se va a burlar de mí. Voy a hacer el hazmerreír de mi familia. Muchas cosas. Y probablemente le pasa lo de Jacob, ¿se acuerdan? Con Labán. Me va a embaucar y me va a hacer otra vez trabajar durante todo ese tiempo. ¿Cuánto temor a veces hay para servir al Señor?
¿Cuántas cosas, cuántos argumentos nosotros ponemos y decimos, pero a mí el Señor me respalda, yo no tengo que sujetarme al pastor, porque es que yo soy siervo del Señor? Usted puede tener llamado, pero usted necesita una cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El problema de mucha gente es que no quiere tener cobertura. Son como ruedas sueltas. Y si usted no se sujeta al siervo, si usted no se sujeta a una autoridad, hermano, mucho menos se va a sujetar al Señor. Eso lo dice la palabra. Ahora, a ir avanzando. Del verso 19 al versículo 23. Miren lo que le dice el Señor. Dijo también el Señor a Moisés en Madián. Miren, se lo dice ahora ¿en dónde? En Madián. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. ¿Sí? ¿Tenían qué? Sus hijos. Y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés allí obedece, toma a su familia, se despide, hace el trasteo rojas, y hermano, ¡fum! Madián a Egipto. No me puse a analizar y a investigar cuántos kilómetros probablemente podían haber, pero probablemente eran muchos. Y lo más tremendo es que coge a su mujer, a sus hijos y toma algo: la vara de Dios. Y la vara significaba que autoridad, poder, la gloria, el respaldo. ¿Cuántos líderes dicen, el Señor me respalda, el Señor me usa, pero todavía les falta algo? Y ahorita lo vamos a ver. Ay, amén, Señor, a mí cómo me respalda. Oh, yo veo, mire, la gente cae. Es que yo hablo y el Señor, mire, la gente se convierte. ¿Qué les decía yo al comienzo? Perdónenme a los que llegaron después en el devocional. La palabra dice que no seamos, ¿qué? Vanagloriosos. Hágale hacia la persona que tiene a su lado con el codito, o si no, ministro, dígale, tú y yo no podemos ser, ¿qué? Vanagloriosos. Pastor, dice que es de 8 a 15 días caminando. Imagínense, de 8 a 15 días caminando. Kilómetros son de 250 hasta 1100 kilómetros. O sea, imagínense, hermano, 1100 kilómetros, no sé aquí a cuántos tiempos sea, pero hermano, qué cosa tan brava. Trasteos, rojas en burro, hermano. Y con niños. Y lo más tremendo, con familia y niños. Entonces, mira, imagínense, 8 a qué? A 15 días. A 15 días. Era el trayecto de Madián a Egipto. Entonces a veces, hermano, mire, a veces decimos, uy, el Señor a mí me pueden otra vez, con todo respeto, por ahora me ayudan a conseguir el palo de escoba. La vara, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Pues présteme esa. No, Carlos, ya, fresco. Aquí está. Véalo. El báculo sagrado. Aleluya. Amén. Y entonces el Señor me da el báculo y gloria a Dios. Y yo me creo que, yo tengo la presencia, yo tengo el poder. Y sí. Y entonces a veces nosotros estamos así porque decimos, wow, el Señor me dio señales, el Señor me respalda, aleluya, el Señor a mí como me usa. Y uno dice, hasta ahí todo va bien. ¿Cuántos han sido respaldados por el Señor? Y eso te da seguridad. ¿Sí o no? Amén. Personas que se convierten y usted dice, wow. Es que perdóneme, es que esa es su función. Esa es mi función, gane gente para Cristo. Y hasta ahí todo bien. ¿Todo qué? Y entonces el Señor le afirma y le dice a Moisés en el verso 21, y Dios dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hayas, versículo 20. No, ya lo leí. Ya lo leí, 21. Y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo.
Tremendo. Ahora, en el versículo 19 les había dicho que todos los que estaban en Egipto, que les procuraban la muerte, ya habían ¿qué? Muerto. Y eso prácticamente le da a Moisés la seguridad. Todos los que me señalaron y que me dijeron, usted vuelve por acá y la llevo en la buena, hermano. Las cámaras lo tienen detectado y me van a decir y lo vamos a coger y lo vamos a poner preso y lo vamos a ejecutar. Toda esa generación murió. Y eso le da a Moisés ¿qué? Tranquilidad, seguridad. Y más que el Señor me respalda. Y entonces el Señor le dice, ve a Faraón y dile y haz las señales. ¿Se acuerdas? Cuando él hace, le coloca la vara y se convierte en serpiente. ¿Y qué viene a hacer Faraón? Lo mismo. Y entonces a veces usted y yo no sé por qué quiero decir esto. Cuando el diablo se le tiene levantado, perdóneme la expresión, se la tiene montada y dedicada, usted no es capaz de hacer nada. Se lo digo en el nombre del Señor. No usa la vara. Porque la vara no es su fuerza. La vara es el poder de Dios. Usted ni siquiera utiliza la palabra. Usted ni siquiera utiliza lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántos me estoy dando a entender? Digan gloria a Dios. Señor, gracias, háblame. Y hasta allí súper. El Señor le da las promesas, el Señor respalda. Tengo mi familia, tengo mis chinitos, tengo el dinerito que tenía ahorrado. Aleluya. Pero hay algo que el Señor le dice que va a pasar. Vas a tener obstáculos. Porque el Señor cuando le dice eso, dirás a Faraón, el versículo 21 finalizando, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejaré a mi pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Hasta he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y si ustedes saben, si lo recuerdan, pues eso sucede más adelante. En Éxodo capítulo 12, 11 y 12, cuando viene la Pascua. Cuando el ángel del Señor trae la mortandad. Nos demuestra la palabra que hay obstáculos. Usted a veces en su casa, el Señor como me respalda. Ay, va y le cuenta a su esposa y le cuenta a sus hijos. Y perdónenme, ellos son los más incrédulos que ni siquiera creen en usted. ¿Aló? ¿Están conmigo? Hijo, imagínese que hoy el Señor me respaldó. Hoy oré por una persona y esa persona recibió a Cristo. Esa persona recibió un toque de Dios. Y perdónenme, ¿cómo son a veces los de la familia? Esta vieja está volviendo loca. Este man se está volviendo loco. Porque lo primero que le van a decir, bueno, ¿y qué? Su casa es un despelote. ¿Aló? ¿Están conmigo? Y podemos tener la vara, podemos tener las promesas, la seguridad, pero también la palabra de Dios dice que iban a haber ¿qué? Obstáculos. La dureza de corazón no solamente iba de parte de Dios. Faraón también tenía su parche. Hablemoslo claro. ¿Cuántos están viviendo eso con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con usted mismo? Que usted ni se aguanta. No le pueden decir absolutamente nada porque es fosforito. Fósforos fogata. Sí. Que tienen una cabeza bien grandota, hermano. ¡Pum! Truenen y los tañan, hermano. Sí. Y a veces esa dureza de corazón hace que nosotros reflejemos lo que hay verdaderamente allá. Cuando vienen esos obstáculos, cuando su esposa le dice, usted que me viene a mí a predicar de Cristo, si usted aquí, mire cómo es el mismo, la misma. ¿Sí me estoy dando a entender? Y con todo respeto, se lo van a resfregar. Se lo van a resfregar.
Y el gran problema es que nosotros no queremos cambiar. Y a veces nos escudamos en la autoridad. A veces nos escudamos en la palabra, en las promesas. A veces nos escudamos porque es que el Señor a mí me respalda. Y resulta que falta. Repita conmigo, falta mucho más. El Señor le dice a Moisés: va y háblele a Faraón y dígale, si usted no deja ir a mi pueblo a que adoren al Eterno, me meto con los suyos. Y todos sabemos lo que pasó. Amén. Pero ahora viene, ¿cómo enfrentamos esos obstáculos en nuestra familia, con nuestros amigos, con usted mismo? Porque con todo respeto, nosotros, a usted y a mí, los que me están viendo, nos falta morir todavía muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos falta morir. Que no quiero que me digan nada porque hoy estoy, perdónenme la expresión, con la piedra afuera. Y que mis hijos, que nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque hoy estoy así. O como decimos comúnmente, están las mujeres en sus días, o están con la menopausia, o el hombre está con la andro. ¿Qué pasa? ¿Cómo vencemos esos obstáculos? Pero para ir avanzando, el verso 24 es algo impresionante, que la verdad a mí me llama la atención. Vamos a leer. Hasta ahí uno dice: Moisés, seguridad, chévere, el llamado. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso ¿qué? Matarlo. ¿Por qué quiso Dios matar a Moisés? ¿Por qué quiso hacer la cosa? Sí, espera. ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Usted se ha preguntado eso? El siervo de Dios. ¿Por qué quiso Dios matar a Moisés? ¿Sabe? Yo les dije a ustedes al comienzo, Moisés vivió 40 años en Egipto y Moisés vivió 40 años en Madián. En total fueron ¿cuántos? 80. Moisés era hebreo, pero él tenía que tener algo claro. Dios, en Génesis capítulo 17, si usted me acompaña un momentico, le da una orden. Génesis 17. Dice la palabra del Señor. Sí. Era Abraham de 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios eterno, anda delante de mí. ¿Sé qué? ¿Sé qué? Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y el Señor habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Yo voy a dejar hasta aquí. Y ya le dice: ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Ahí le cambia el Señor el nombre. Pero el pacto, cuando yo establezco, cuando yo cumplo el pacto con Dios, Dios promete ¿qué? Bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Ahora pregunto, ¿cumplimos el pacto? No lo sé. Usted más que nadie lo sabe. Génesis 17 le dice el Señor a Moisés: anda delante, a Abraham, perdón, anda delante de mí y sé que perfecto. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo? Y Abraham tenía 99 años, un año antes de que viera ¿qué? La promesa. Y a veces nosotros nos creemos santos, nos creemos que wow.
Los pecadores son otros hermanos de la iglesia. Yo soy el santo. Yo, como les digo, el Señor a mí me respalda, el Señor a mí me usa. Pero probablemente cada uno de nosotros, usted y yo, los que viven, los que estamos aquí, tenemos un guardado. Y decimos, Dios pide santidad. Y hasta el día de hoy andamos con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Hacemos lo que queremos, engañamos y pensamos, no papá, yo soy la madre belemita, yo soy, mejor dicho, yo soy el más santo de los santos. Y hermano, por allá hay un guardado que solamente el Señor lo sabe. Y el Señor te dice, anda delante de mí y sé que perfecto. Y cuando le dice eso, le promete, si tú andas perfecto, derecho delante de mí, si tú andas en santidad, yo te voy a bendecir. Porque muchos no reciben bendición, porque no hay santidad. Y la palabra del Señor lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, no es a su manera, es a la manera de Dios. Y entonces vamos a analizar lo que pasó. Dios a usted y a mí nos quiere limpios, exige santidad, pero nosotros nos hacemos los locos. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés era ¿qué? Hebreo. Y a él le tuvieron que enseñar, y a él le tuvieron que decir, mijo, hay un pacto que debemos cumplir. Cuando usted se case, cuando usted tenga hijos, usted tiene que circuncidar. La circuncisión era necesaria, porque la circuncisión era cortar ese pedacito de tela que significaba ¿qué? Pecado. Y entonces, mire, me puse a estudiarlo y a analizarlo. Nos hacemos los locos cuando nosotros no recordamos las instrucciones de Dios. Escúchenme muy bien. Circuncidaréis, amén, gracias, lo tenía ahí. Circuncidaréis, dice en Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, nosotros por la gracia en Cristo Jesús ya no hacemos eso, pero sí hay muchas cosas que tenemos guardadas en el alma, en la mente y en nuestro corazón, que nosotros no hemos querido ¿qué? Arrancarlas. Repita conmigo y diga, ay, ay, ay. Porque a veces engañamos a los familiares, pero Dios no puede ser ¿qué? Burlado, dice su palabra. Miren, usted puede ser el llamado, a usted lo pueden ungir, vea, aquí tengo aceite, a usted le pueden, hermano, derramar ese aceite y decir, gloria a Dios, soy el llamado, soy el escogido de parte del Señor. Puede tener todas las ganas y todo el deseo que quiera de servir al Señor, pero si no cortamos con ese estorbo o ese pecado, nunca vamos a ver ¿qué? El respaldo. Amén, amén. Miren, yo se lo digo así. Moisés iba con su señora, con el burro, no era el de Shrek, nada de eso. Iba con sus hijos, iba todo feliz. Y Dios le sale al encuentro, dice que estaban en una posada. Y el Señor le dice, te voy a matar. Y usted todo, pero Señor, si yo he sido llamado, si a mí me ungió el apóstol Eduardo Cañas, a mí me ungió el apóstol Enrique Gómez, aleluya. A mí me ungió el pastor César Castellanos, a mí me ungió el pastor Andrés Corzón, y a mí me ungió el profeta y el super hiperapóstol Ricardo Rodríguez. Amén, amén, amén. Sí. Aleluya. Haga lo que quiera, pero el problema es que si no cortamos el pecadito que hay guardadito, no va a haber nada. Y antes de regresar a Egipto, yo me puse a analizar, venga, ¿por qué no lo lleva a la tierra prometida? Porque es que Moisés tenía que ser confrontado con su pasado. ¿Sabe?
Muchos cristianos no se ven confrontados con su pasado, porque todavía siguen llenos de amargura, llenos de rabia. Pueden venir a la iglesia, pueden echar moco, lágrimas, perdónenme decirlo así, pero no hay cambio. Amén. Gracias por el amor. Pero no hay cambio. Gloria a Dios. Amén. Pero no hay cambio. Sí, porque es tan grande, no hay que. Sí, pero no hay cambio. En serio, usted puede ser llamado. Pastor, pero es que yo me hice mi instituto teológico y mire, aquí están mis credenciales. Pero si usted tiene algo guardado, escúcheme muy bien, Dios no lo va a respaldar. Así es. Amén. Amén. Escúcheme muy bien, Dios siempre va a respaldar su palabra. Amén. Dios no va a respaldar una partida de mentirosos, engañadores, falsos, hermano. Perdónenme decirlo así de una manera tan sincera. Y entonces viene la otra parte que me llama muchísimo la atención. Y lo más tremendo, perdónenme antes de continuar, en el versículo 14 de Génesis 17 dice: y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Dice, ha violado el pacto. Tremendo. Subráyelo, tome nota. O sea, a Moisés, perdóneme en decírselo así, no podía, hermano, saltarse a hacer lo que se le daba la gana. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y cuántas veces nosotros presumimos que porque Dios me usa, me respalda, soy llamado, hago lo que se me da la gana y no cumplo lo que el Señor me dice? Así es. Gloria a Dios. Dice la palabra en Génesis 17:14 que el que no era circuncidado, dice, ha violado su pacto y que merecía la muerte. ¿Por qué Dios se le interpuso y le dijo a Moisés, te voy a matar? Porque Moisés, hermano, se le olvidó. Vuelvo y se lo reitero: 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Eso nos demuestra que el mundo, que muchas cosas quieren cambiar y quitarnos a nosotros, ¿qué? La identidad como hijos de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Yo le pregunto, pregúntese en esta hora, y usted que me está viendo, ¿qué te está cambiando? ¿Qué te quiere quitar la identidad? No, es que yo no me someto a nadie, yo hago lo que se me da la gana. Porque hoy en día hay peladitos, muchachitos y aún jovencitas que, hermano, quieren, yo hago lo que se me da la gana, a mí nadie me puede controlar. Mire, yo se lo digo así, si fuera mi hijo, váyase. ¿Se quiere estrellar contra el mundo? Estrellese. Es mi punto de vista. Pero hay muchos. Mi amor, no se vaya. Ay, papito, no se vaya. Y se las tienen que dedicar. Lo tienen manipulado. Lo tienen manipulado. Y usted no ha querido tener ¿qué? Carácter. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el hijo contumaz y rebelde tiene que morir apedreado. Porque Dios, en que es tan justo, decía, tiene que ser cortado de raíz el pecado. Pero ¿cuántos hoy en día hacen lo que se les da la gana y respetan a los padres? ¿Y usted como padre? No, es que yo no le puedo decir nada, porque es que me tiene amenazado, me tiene amenazada. ¿Perdón? ¿Para qué tiene esto? Aquí se lo tengo, vea. ¿Qué tiene esto? ¡Ay, pastor, no sea violento! Déjese de bobadas, hermano. ¿A cuántos aquí le dieron chancla? ¿Sí o no? Correa. ¿Y se atrofió? ¿Sabe? Cable de plancha.
¿Se acuerdan el cable de plancha esas grandotas? Mi tía, una hermana de mi papá, que ya falleció, a mis primos los cogía así, hermano, con ese cable de plancha. Y Dios mío. Mi mamá, Dios la bendiga, no sé si... Pero mi mamá, cuando estaba haciendo tamales y cuando Carlos y yo nos comportábamos como no era, nos cogía con la vena de la hoja del tamal y nos daba. Mamá, te perdonamos. Le faltó un Sangre de poquito. Cristo, tío. Le faltó un poquito. Miren, nosotros necesitamos cortar el pecado. Y aquí es donde viene, que me llama muchísimo la atención y quiero desmenuzárselo de una manera chévere. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Vamos a leer el versículo 25 de Éxodo 4. Imagínense, y me puse a estudiar y se da a entender una serie de situaciones que pasan aquí. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el presbucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y esto me llama mucho la atención. Dios también tuvo que tratar con Séfora. Dios trata con Moisés, pero también trata con su esposa. Y me puse a estudiar esto. Séfora era madianita, y los madianitas no veían con buenos ojos que a un niño de recién nacido de 8 años tenían que hacerle ¿qué? La circuncisión. Los madianitas decían no. Y parece y se da a entender que ¿sabe quién era la que mandaba en la casa? Doña Séfora. No, en serio. Eso solamente pasaba en esa época, Antiguo Testamento, ¿sí o no, Carlos? Eso es del Antiguo Testamento. Hermanos, Henry, no se rías, hermano Henry, levante su mano. Todos los varones digan: espíritu de Séfora, ¡fuera! Acá no hay Séforas. No, amén, aquí no hay Séforas. Ellas han sido redimidas por la sangre de Somos Saras. Aquí estamos puras Saraí. Mi Señor. Ay, no, gloria a Dios. Entonces, miren que me puse a estudiar. Dios tenía que tratar con Séfora, porque se da a entender que Séfora le dijo a Moisés: no, Moisés, escúchame, a mi hijo usted no me le va a hacer eso. Y se le impuso. Y Moisés, cayó el zarzo. Y Moisés, por no contender con su esposa, le cedió. Por eso vivió tantos años. Tremendo. Imagínense, fueron 130. Imagínense. Escúchenme muy bien, iglesia, hermanos, familias. Y quiero decirles y ser muy directo. Vuelvo y le reitero, los madianitas se oponían a este acto. Y Moisés había tomado las costumbres egipcias y las costumbres ¿qué? Madianitas. Y eso lo llevó a ¿qué? A incumplir con el pacto que el Señor había establecido, que era ¿qué? La circuncisión. ¿Cuántos de nosotros, y se lo digo en el amor del Señor, y si no también, así de directo con vosotros, cuántos queremos llegar al cielo incumpliendo el pacto que el Señor ha establecido con nosotros? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. La pregunta es: sí, todos, amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe? Queremos violar el pacto. Queremos siempre por los andamios, por los laditos, por las ramitas. ¡No! ¿Y qué hizo
Moisés? Moisés se quedó calladito, y como dirían por ahí, calladito se vio más bonito, hermano, hasta que Dios le dijo, no, lo voy a matar. ¿Y a quién le tocó reaccionar? Y se lo digo, usted no quiere liderazgo, usted no quiere, Dios va a tener que usar a veces a mujeres. Amén. Aleluya. Lo recibimos en el Espíritu. Ahora, dice la palabra que ella cogió un pedernal y se da a entender que, hermano, era una piedra filosa, un cuchillo, una piedra filosa que se usaba en la antigüedad. ¿Y qué tiene que hacer ella? Ella tuvo que ser tratada allí por Dios. Perdóneme la expresión, cuando a usted no se le da la gana de inculcar, de instruir como varón, de decir a su familia, vamos a buscar del Señor. Y cuando el hermano se le levanta el diablo, se le levanta, hermano, el Chucky en su casa, cuando usted no hace nada, ¿sabe a quién le toca utilizar el Señor? A las mujeres. Moisés no quería problemas. Y ella, escúcheme muy bien, por favor, no se me distraiga. Ella, sabiendo que iba a venir muerte, reacciona. Reacciona a favor de su familia. Reacciona a favor de sus hijos. Y dice, pues yo le corto. Y según, mire, la versión Biblia del lenguaje actual, lo voy a leer. En esta versión la complementa mucho más. Perdóneme, dice esa palabra. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar a pasar la noche. Escúcheme muy bien. Niños, por favor, les pido silencio. Gracias. Ayúdenme, papás, si son tan amables. Allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Escúcheme lo que dice esta versión. Pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Y luego, con el pedazo del pie, le cortó y le tocó los genitales a Moisés. Y le dijo, con la sangre de mi hijo quedas protegido. ¡Tremendo! La Biblia, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, aleluya. Y todo esto apuntaba a quién, a Jesús. La sangre era necesaria, el cortar, el sacrificio. Y lo más tremendo es que la mujer echa los pies. Algunos, probablemente teólogos, me puse a mirar, parece que decían que pues ellos se casaron por el rito madianita y les faltaba el pacto, la bendición de parte del Eterno. ¿Cuántas mujeres hoy en día quieren, como lo decían, ser matronas? Hay un espíritu de matriarcado a veces en hogares. Pero ¿saben por qué? Porque el varón no ha sido capaz de levantarse. Y cuando Séfora se da cuenta de la muerte, del peligro que había, ¿qué hace? Se acuerda que tenía que hacerlo. ¿Usted cree que el Espíritu, perdóneme, o el ángel del Señor vino y le reveló? No. La gracia, ahí yo veo gracia de parte de Dios. Esta mujer reacciona, hace ese acto y dice, bota el prepucio y le pone las manos, hablemoslo claramente, en los testículos y le dice, por esa sangre eres ¿qué? Perdonada. Y a Séfora no le gustaba eso. Como a cuántas de las esposas de nuestros hermanos no les gusta venir a la iglesia. No les gusta nada. Y entonces lo están señalando a usted. Pero sabe una cosa, la sangre del Cordero nos ha hecho libres. Amén. Y eso libró a su hijo Gerson o Gerson, que fue el hijo mayor de Moisés. Y entonces me puse, hermano, mirando unas cosas.
Moisés se le olvidó las costumbres hebreas. El ser humano siempre quiere esos atajos, excusas. En ese momento, Génesis 17:14 se estaba cumpliendo porque estaban violando el pacto. Y el pacto, ¿sabe qué llevaba? A la muerte. ¿Cuántos sabían que Dios mismo quiso matar a Moisés? ¿Sí se acordaba? Para mí esto fue algo tremendo. Porque a veces leemos y no somos capaces de entender. Bueno, se lo reitero, Moisés no quería contender con su esposa y comienza a cederle. Y me puse a estudiar y dice que algunos teólogos afirman, ¿saben por qué hace eso? Porque aparentemente Moisés estaba enfermo. ¿Cuántos hombres, escúcheme muy bien lo que el Señor me coloca a decir, están muertos espiritualmente? Y perdónenme decírselo así, directo como soy, que a mí no me interesa, y yo soy directo y sin anestesia. ¿Cuántos pueden decir, el Señor a mí me llamó? Pero la que tiene las riendas espirituales en su casa es su mujer, no es usted, porque le ha faltado carácter, le ha faltado ser sacerdote. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Recíbale. ¿Por qué no hace Séfora? Dios no solamente quería tratar a Séfora por su cultura, por sus costumbres. Dios también quería cortar en ella un pasado. Amén. Y ella se vuelve una mujer que tiene que reaccionar rápido. Mi amor, ahorremos para comprarnos la casa, el apartamento. No hay plata. Detallitos tan sencillitos. Mi amor, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro. No. ¿A cuántas mujeres les ha tocado solitas? Y no quiero decir varones que ustedes o nosotros como varones no lo querramos hacer. Pero ¿sabe una cosa? Aquí, miren, yo me puse a analizar ¿por qué el Señor le dice a Adán, te haré ayuda ¿qué? Idónea. Esa era una mujer idónea en ese momento específico. Si usted recuerda Proverbios 30-31, cuando habla de la mujer virtuosa, ¿qué dice? ¿No le reconoce esas virtudes? ¿No reconoce que trabaja y también provee para su casa? ¿Y sabe qué me llama la atención para ir concluyendo? Hermanos queridos, es que Séfora ahí es donde reconoce que Dios había llamado a su esposa. Hasta ese momento. Porque se acuerda que en el capítulo 4, verso 18, Moisés no se lo cuenta ni a Jetro ni a su familia. Y esto me llama la atención dentro de las familias, dentro de los hogares. No tenemos, porque tenemos que escondernos cosas en nuestra relación. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Miren que cuando hay esa clase de cortocircuitos, hermano, el día de mañana, miren, la palabra del Señor lo dice, que Dios saca a la luz todas las cosas. Una infidelidad, Dios saca todas las cosas. Puede que le tapen, puede que hagan lo que quieran, pero cuando nosotros tapamos las cosas, Dios sí las va a sacar a la luz. Porque a Dios no le podemos mentir. Nos excusamos, vuelvo y se lo reitero. Gloria a Dios, el Señor me ha llamado. El Señor, soy el super hiper mega ungido. El Señor me tiene para grandes cosas. Pero nos falta cortar lo que impide y lo que se estorba. Usted puede saber Biblia, vuelvo y se lo reitero, pero si la Biblia no se hace real en su vida, no hay nada.
Dios siempre va a respaldar su palabra. Utilizó a un profeta que iba a maldecir. ¿Para qué? Bendecir. Pero a veces nosotros no lo entendemos. A Moisés se le había olvidado. ¿A cuántos que son llamados quieren el respaldo de Dios? Se les ha olvidado. Se les ha olvidado que tienen que sanar por allá cositas. Tienen que cortar de su corazón. Tienen que cortar, hermano, cosas de su vida, de su casa, un pasado que les atormentó. ¿Saben? Ayer en el grupo de varones me tocó compartir la palabra y yo comencé a leer un libro, hermano, y dije cosas que me llamaron la atención. El autor, George McDowell, dice que su papá era un borracho. Él vivía en una granja, en un sitio como, ¿cómo se diría? Perdónenme, del campo. Finca. Y entonces el papá no hacía sino tomar y llegaba borracho y dice que encontraba a la mamá en la granja golpeada, vueltanada, y dice que él odiaba a su papá. Lo detestaba. Dice que el papá llegaba borracho y él lo amarraba. Y dice que en un momento dice que hasta le colocaba como que ciertas, ¿cómo se dice? Lazos en el cuello. Y él lo que decía, ojalá se muera. Por lo que le hacía a la mamá. La mamá murió. Y dice que un año antes, 14 meses antes de que el papá muriera, reconoció a Cristo. Lo llevó y se reconciliaron y le pidió perdón. ¿Cuántos actúan a veces con soberbia, con dureza por cosas que han marcado su corazón? ¿Cuántos todavía siguen, hermano, en una situación, hermano, tan terrible? Y Dios de un momento a otro te va a parar y va a decir, yo no te bendigo. ¿Se acuerda que le dijo al profeta, al rey Ezequías? Prepárate, porque vengo por ti. ¿Se acuerdan? Amén. Sí, sí. Lo iba a cortar. Y nosotros pensamos que vamos a ser eternos. O porque acepté a Cristo, ya tengo la salvación. No, Dios nos quiere decir, hermano querido, que si usted no arregla muchas cosas en su casa, en su parte emocional, sentimental, familiar, económica, espiritual, hay un derecho legal que dice, te mato. Amén. Así es. Pero con todo respeto y perdónenme la expresión, no se nos da la gana. Este autor decía, tuve que perdonar a mi papá. Y yo sí le digo a muchos que están aquí, el Señor me los coloca, usted tiene que perdonar a su papá o a su mamá por muchas cosas que probablemente le hicieron, porque probablemente no vinieron y le abrazaron, porque quizás usted deseaba un abrazo, un beso, un hijo, te amo. Y usted solamente rechazo. Y escúcheme, aquí hay hombres que vieron cómo sus padres le pegaron a sus mamás, les dijeron palabras y terribles, y usted sigue todavía amargado, aburrido, usted se sigue lacerando con todas esas cosas. Hoy el Señor te dice, si tú no perdonas, hay un derecho de muerte. Tienes que cortar eso de tu corazón. Y le digo a muchos que están aquí que tienen llamado, con todo respeto, y se los digo en el amor del Señor, usted no le puede servir a un Dios si usted tiene un guardado por allá en lo más profundo de su corazón. Gloria a Dios. Dios tuvo que tratar con Séfora también, como Dios va a tener que tratar con su esposa. Aleluya, ¿cuánto lo creen? Amén. Como Dios va a tener que tratar con sus hijos. Amén. Pero ¿saben una cosa? Tratar no significa, ay, vamos a orar para que Dios no los trate de una manera tan dura. Dejen que Dios los trate.
Usted no es más que Dios. Pastor, sin embargo, hay que tener en cuenta algo que me voy a poner aquí defensor del pobre Moisés. Sí, porque él hizo grandes cosas y venía 80 años, ¿sí? Donde estuvo en Egipto, donde le tocó salir huyendo como un delincuente y llegó a otra tierra desconocida, donde él quiso ser ese hebreo que venía de fábrica, pero también lo oprimieron, ¿sí? Porque si su merced se pone a mirar el pasaje de acá, el que nos leyó, habla de cosas específicas que hizo Séfora. Entonces eso quiere decir que Moisés en su momento le tuvo que haber dicho cómo era, pero él insistió tantas veces y lo rechazaron tantas veces que él como que se quedó callado, no dijo nada ante Jetro, ¿sí? Y Dios tuvo que intervenir para poder decir, vea, lo que él está diciendo no es que no está loco, vea, sí ve que es cierto, y apoyándose en eso, ve uno más adelante ya en 1 Timoteo 3, los requisitos que pide, y por eso Moisés, o sea, se le había olvidado y Dios tuvo que intervenir, ella tuvo que hacer ese sacrificio, ¿sí? Para que cuando llegara allá a Egipto, no lo señalaran y dijeran, venga, pero si usted no ha hecho, ¿cómo nos viene a rescatar si usted no es, si usted no, ¿sí? Sino que digan, él hizo, Dios se le interpuso en el camino, su esposa intervino y todo cambió. Amén. Y yo les decía, Moisés sabía. ¿Y qué dice? Me adelanto un poquitico. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado por qué? Pecado. ¿Y cómo estaba Moisés? En pecado. Ahí no había. ¿Tenía o tenía que hacerlo? ¿Tuvo que intervenir Séfora? Sí. Perdóneme, ¿quién tenía el llamado? ¿Moisés o Séfora? Y porque a veces no estoy diciendo el machismo, no quiero que me malinterpreten. Pero si usted se acuerda, cuando Miriam, Miriam, la hermana de Moisés, habla en contra de Moisés, lo que le viene. ¿Por qué? Porque no se respeta la autoridad. Ahora, no es con todo respeto que usted salga y usted a mí me respeta, porque es que yo soy el mandamás aquí en la casa, porque es que yo soy el que tengo el llamado, aleluya, y hoy el Señor me lo confirmó. No, mano, usted no tiene que hacer eso. Ojo con eso, porque es que a veces tomamos la palabra a nuestro acomodo, como queremos y como nos conviene. Yo creo que a Moisés en ese momento le faltó un poquito de carácter. ¿Por qué le faltó carácter? Porque dice la palabra. Él no estaba en Egipto. Él no estaba también con los suyos. Miren, él estaba ya solo y las costumbres. Si usted se da cuenta, exacto, los madianitas, dice la cultura, no deseaban, veían con malos ojos, escúcheme por favor, no se me distrae, veían con malos ojos esa práctica. Claro. Y Moisés, ¿qué quería? Como decía Henry, Moisés no quería problema con su esposa, pero al man se le olvidó, como a usted a veces se le olvida, cuando sus hijos están en pecado, cuando en su casa usted ve cosas que no tienen que pasar, suceder, usted se la pasa, se calla, perdónenme la expresión, se calla la jetica y no decimos nada. Los hijos se acuestan hoy en día con la novia en la casa de sus padres y el papá no dice nada. El hijo llega borracho y el papá o la mamá no dice nada. Porque como dicen por ahí, yo no sé si usted recuerda esa frase célebre de muchos papás que dicen, ¿qué? ¿Usted qué cree que vive en el hotel, mamá? No, señores, la casa hay que respetarla. Y porque hay mucho pecado y muchas cosas tapadas y ocultas en nuestras casas, porque no hemos querido cortar con el pecado. Y finalizo, hay derechos legales. Y finalizo, hermano, diciéndole, recordándole, uno, el texto de Santiago 4:17, pero también recordando lo que dice la palabra,
En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escuche muy bien, ¿usted cree que Moisés lo estaba engañando? Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Escúcheme y quiero que oremos. Dios siempre va a seguir adelante en su obra, con usted o sin usted, con usted y sin este pechito. Dios seguirá adelante, con usted o sin usted. Pastora, No podemos servir al Señor con cosas guardadas, sin llegar a poner ¿qué? Orden. Cuando yo me puse a analizar esto, yo decía, wow, la sangre, el sacrificio, una mujer que tuvo que reaccionar. ¿Y a cuántas mujeres, hermano, que sus hijos, el esposo no quiere nada con Dios? O lo contrario, ¿cuántas esposas, hermano, se burlan de usted porque no quieren buscar de Dios? Yo solamente le digo, deje que Dios trabaje. Si usted se da cuenta, yo asumo, y en lo que la palabra de Dios me demuestra, yo creo que Moisés en el secreto oraba, Señor, trátala a ella. Pero muchos hombres o muchas mujeres quieren hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Mary, ¿qué querías decir? que en la parte final, pues en esta versión, pastor, habla como de una Séfora ya desesperada y Dios se da cuenta en ese momento porque dice, pues en otra versión dice, pero Séfora tomó el cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, arrancó la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego ella le dijo a Moisés, tú eres un esposo de sangre. Entonces el Señor se alejó de él y ella dijo, esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión, pero como diciendo, como que vio lo que hizo y se alejó y volvió y le dijo, es esposo de sangre. A veces no entendemos que es por el sacrificio de Cristo que somos limpios y redimidos. Amén. Nosotros como seres humanos queremos ganar el favor de Dios. Y se acuerda que Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que no es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Qué les decía yo y qué dice la palabra en Jeremías 9, lo que leímos al comienzo? No se alabe en su sabiduría, en su entendimiento, en sus riquezas. Miren, usted puede decir que usted sabe, ¿no? Gloria a Dios, son las usadas, vean, chévere. Le tenemos para que se la empasten, hermano. Tenemos aquí el hermano, sí. Pueden hablar con la hermanita viejita. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede saber Biblia. Usted puede ser llamada. Pero si usted no corta con el pecado, no va a haber nada. Por amor al Señor, si usted se da cuenta, esto, hermano, si nosotros no lo hacemos, miren quién puede recaer en nuestros hijos. Yo le pregunto, ¿usted como padre quiere que sus hijos o sus nietos sufran? ¿Aló? ¿Están conmigo? Y entonces, ¿por qué no reaccionamos? En algo tan sencillo, llaman a cobrar, no se me distraigan. ¿Le suena el celular? Conteste usted, diga que yo no estoy. Y discúlpeme, puede que sea una bobada, es algo que a veces hasta nos causa risa.
Pero ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si nosotros nos estamos engañando? Yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar primero para finalizar la transmisión. Padre, en esta hora de la mañana te doy gracias por tu palabra. Y yo oro, Padre, pidiéndote que esta palabra que tú has colocado llegue al espíritu, al corazón de muchos. Que muchos que quizás pueden deslizar y dicen, no, esto no me gusta. Por favor, Señor, sé que tienes que tratar en muchos corazones por muchas circunstancias que muchos están pasando y viviendo. Hoy reconocemos que necesitamos de ti. Hoy reconocemos que a veces hay derechos de muerte y hasta a veces hasta nosotros decimos, yo, pero si yo soy un líder, pero si yo soy un escogido de Dios, yo soy la princesa de Dios. A mí el Señor me lo dijo desde pequeñita, pero hemos hecho con nuestra vida lo que se nos ha dado la gana. Y hoy reconocemos y te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos a entender que por la sangre del Cordero nosotros somos libres, somos redimidos, somos amados, somos perdonados, Señor. No quiero que mi familia viva o pase situaciones, y yo te pido, Señor, que si hay situaciones que marcaron en muchos un pasado, una situación que marcó y que todavía sigue haciendo estorbo y daño, así como Moisés quizás, Señor, no quería problemas con su esposa, Señor, sé que muchos hay así por un pasado que atormentó, que dolió, pero que todavía muchos recuerdan y se hacen daño. Hoy te pedimos que la sangre del Cordero nos limpie, que arranque de nosotros todo derecho legal. Por favor, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que extiendas tu misericordia, porque nosotros necesitamos sanar cosas. Nosotros necesitamos, Señor, no volver a cometer los mismos errores, porque yo quiero que mi casa sea bendecida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por estar allí conectados. Que el Señor me les bendiga. Recuerden nuestras transmisiones martes y viernes, estudio de la palabra, y el jueves nuestro tiempo de oración. Gracias a todos por estar allí. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao, gracias.